Hola jóvenes, bienvenidos a nuestras clases virtuales del grupo de estudio Preuni. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la geografía política. Soy el profesor Luis Antomán del curso de geografía. No te olvides que Preuni no se detiene y tú tampoco. A ver, definimos qué es la geografía política. Es el que estudia la organización territorial de un estado, ¿ya? Y para poder definir a estos jóvenes vamos a hablar de tratados internacionales, ¿no? De límites fronterizos. Entonces, todas esas cositas, jóvenes, se encarga ¿quién? La geografía política, ¿ya? ¿Correcto? Entonces, profesor, quiero aprender la ubicación geográfica del Perú. Lo vamos a hacer, mira, a ver. Si hablamos la ubicación según el hemisferio, tú debes saber que esta línea que ves aquí, ¿cómo se le llama? A ver, voy a colocar, vale 0 grados. De esta línea que vale 0 grados se le llama la famosa línea ecuatorial. Y el Perú está ubicado abajo, mira, a ver aquí, en el hemisferio sur, o llamado también el hemisferio, ¿cómo se le llama? A ver, jóvenes, vamos a colocar, se le puede llamar hemisferio sur, o también considerado como el hemisferio meridional, ¿no? ¿Perfecto? Ya, entonces, pero también, mira, si hablamos de la parte de aquí, este lado de aquí es otra línea imaginaria. ¿Cómo se llama? Esta línea se llama el meridiano de Greenwich. ¿Cuánto vale el meridiano de Greenwich? Vale 0. Y también divide en dos hemisferios. Dime, este hemisferio que tú ves aquí, ¿qué lado es? ¿Es el hemisferio oeste? ¿No? El hemisferio oeste. Ya, también llamado el hemisferio occidental. Ya, occidental. Profe, abajo también, ¿cómo se le puede llamar? El hemisferio también se le puede llamar, jóvenes, en este caso, austral también, ¿no? Austral es válido, ¿ya? Sur o austral se le puede llamar oeste, o también llamado occidental, o también se le puede llamar poniente, ¿correcto? Entonces, jóvenes, esa es la ubicación según el hemisferio. Profe, según su ubicación continental, ¿cómo se clasifica? A ver, estamos hablando de esta parte aquí, continental. El Perú está ubicado ¿en qué? En el centro, mira a ver aquí, en el centro occidental de América del Sur. Esta es América del Sur, ¿no? En el centro occidental de América del Sur. ¿Correcto? A ver, profe, ¿qué más? Según su latitud, nos va a dar lo que es la condición climática. Según su condición climática, el Perú tiene un clima tropical o llamado tórrido. ¿Ya? Tropical o tórrido. Profe, a ver, ¿por qué su clima es tropical? Un clima caluroso y con lluvias permanentes todo el año. Por lo siguiente, mira, a ver aquí, atento, ¿ah? Porque, jóvenes, el Perú está ubicado, ¿dónde llega el Perú? El Perú llega hasta los 18 grados, está en los 18 grados. Entonces, profesor, toda esta zona, ¿no? De 0 hasta 30 tiene un clima tropical. Y el Perú está dentro de ese rango. Por eso que el Perú predomina un clima tropical. Profe, ¿todo el Perú debería ser así? Sí. Pero no lo es. ¿Por qué no lo es? A ver, dime acá, mira, estoy dibujando, ¿ah? Dime, ¿por qué crees que no lo es? Dime, ¿por qué? El Perú tiene una gran diversidad climática por una famosa cordillera llamada la cordillera de los Andes, ¿no? La cordillera más extensa del mundo, jóvenes, ¿no? La cordillera de los Andes, ¿correcto? Eso es lo que tienen que saber según su diversidad climática. Es por la cordillera de los Andes, por la altitud. En cambio, si hablamos según su latitud, nuestro clima es tropical. Profe, ¿qué zona del Perú tiene este clima tropical? Estamos hablando de la región amazónica, la selva. En cambio, profesor, ya nuestra diversidad es por la altitud, la cordillera. Profe, ¿qué más saber? Y de 0 a 30 se le llama baja latitud. O sea, nuestro clima es tropical por nuestra baja latitud respecto a la línea ecuatorial, ¿no? La distancia de la línea ecuatorial. ¿Correcto? A ver, ahora te voy a hablar sobre la situación estratégica en Perú. ¿Ya? El Perú es considerado un país andino, mira a ver aquí, ¿no? Una gran diversidad, jóvenes, una gran diversidad climática por la famosa cordillera de los Andes que te había explicado. Jóvenes, también es un país amazónico. Claro, mira a ver aquí la parte amazónica. ¿Por qué esta parte es así? Por su clima tropical, por su latitud, ¿ya? Y es la zona que no es la más extensa, la región amazónica es la más extensa del país, ya en cambio la más pequeña es la región costera. Ya, entonces, profesor, el Perú también tiene grandes cantidades de bosques,
¿Ya? ¿Por qué? Por la extensión de la Amazonía. Profe, el Perú es un país bioceánico. ¿Qué te quiero decir? Tiene salidas a dos océanos muy importantes. A ver, tenemos, a ver aquí, esto es cómo se le conoce, jóvenes. Ah, la dime, yo sé que tú sabes. Esto de aquí vendría a ser el famoso Océano Pacífico. Profe, ¿tiene salida al Pacífico? Claro. Los ríos de la vertiente del Pacífico drenan aquí. ¿Ya? Pero también el Perú tiene salida aquí. ¿A través de qué? ¿Cómo se llama este río? A ver, dime joven, este río que ves aquí se le conoce con el nombre del famoso río, ¿no? Del río Amazonas. Y por este río Amazonas el Perú tiene salida a la siguiente, ¿no? A la siguiente zona conocido como el Océano Atlántico. Ya, profe, ¿el Perú puede hacer comercio vía marítima? Válido. Vía fluvial también lo puede hacer por el Amazonas. Y también, joven, lo puede hacer vía aérea, vía terrestre también. Entonces, es una gran ventaja que tiene el Perú. Por eso que hablamos que es un país con una situación estratégica, ¿ya? Pero también el Perú es considerado un país que tiene una proyección a la Antártida. Mira, a ver aquí. Trazamos dos líneas, jóvenes. Abajo está ¿qué hemisferio? El hemisferio blanco, llamada la Antártida. Y el Perú tiene una base científica en la Antártida. ¿Cómo se le llama? Machu Picchu, ubicada en la isla Rey Jorge. Y el único presidente que llegó a la Antártida es tu presidente Ollanta Humala, ¿no? Entonces, esos datitos es muy importante, ¿ya? Profe, ¿qué más saber? Entonces, estas características de la situación estratégica del país. Pero también podemos hablar de otro término, jóvenes, llamado fronteras. ¿Ya? Existen lo que son las fronteras naturales y las fronteras artificiales. A ver, naturales, como ejemplo en la cordillera, tenemos lo que son los ríos también. Ya tenemos artificiales como hitos, puntos geodésicos también, son los artificiales, ya hechos por el hombre. Pero ven aquí, mira, pero también tenemos puntos extremos en el país. ¿Cómo qué, profe? Tenemos al norte, mira acá, voy a colocar, joven. Al norte tenemos este puntito, ya, al norte. Al sur tenemos esto, ¿no? Al norte tenemos el punto de, ¿no? El punto de Huepi o Huepi. Y al lado este, ¿no? El hemisferio este, al lado este, el punto más extremo al este, tenemos el punto G. Ya al sur, profesor, tenemos Pacana del Hueso. Y a la parte oeste tenemos Punta Balcones. Ya, oeste. Profe, ya está, pero ¿me pueden preguntar por sus otros sinónimos? Claro. ¿No? Entonces, ¿cómo se le llamaría, jóvenes? Se le puede llamar el punto más boreal del Perú. El más boreal es Huepi, ¿no? El punto de Huepi. Pero también tenemos el punto más oriental del Perú. ¿A quién se le puede llamar? Al punto G. ¿Ya? Y el punto más austral del Perú, el más austral, ¿qué sería? Sería Pacana del Hueso. Y el punto más occidental también lo tenemos, joven, ¿no? El más occidental. Tenemos Punta Balcones. Punta Balcones, ¿correcto? Entonces, jóvenes, son datos muy importantes que tú tienes que saber según esta clasificación, ¿no? Puntos extremos del territorio peruano. Otra cosa es mencionarte sobre los puntos, ¿no? Los límites de nuestro mar. Ya en los límites de nuestro mar tenemos, ¿no? El último diferendo marítimo que hemos tenido con Chile, ¿no? Va un paralelo, luego viene un equidistante, que fue, jóvenes, un dictamen de ¿qué? De la Corte Internacional de Justicia, la Haya. Ya, pero en el norte sí tenemos ya un límite plasmado, ya años ya, que sería con Ecuador, que se le llama, ¿cómo se le conoce, jóvenes? Como Boca de Capones. Es el límite de nuestro mar. Pero otra cosa es preguntarte el límites extremo del Perú, que es estos cuatro: Punta Balcones, Huepi, Gil y Pacana del Hueso. ¿Correcto? ¿Qué más tenemos que saber, profesor? También tenemos lo que son los espacios fronterizos. Tenemos área de frontera, zona de frontera, región fronteriza también. A ver, las áreas de frontera se caracterizan ¿por qué? ¿Por qué, jóvenes? Porque
En esta zona llamada área tenemos lo que son las casetas, no las casetas de vigilancia, las casetas fronterizas. Tenemos también, aquí se va a dar el intercambio, ¿no? ¿De qué? De monedas, ¿sabes? El tipo de cambio de moneda extranjera. Aquí puedes cambiar, están las casetas, están los guardianes, los vigilantes ahí, jóvenes, está toda esta gente, jóvenes que ingresa a un país, pasa por un área de frontera, que es el límite, ya el límite. En cambio, una zona de frontera viene a ser ya más que todo la parte urbana, es el límite entre la parte urbana, ya la parte de la población ya. En cambio, la región de frontera ya sería más grande, ¿no? Ya es un límite político-administrativo ya, ¿no? Región de frontera, lo que tú le llamas por nombre de, puede ser región Lima, ¿no? Región Callao, región Arequipa, ya es un límite político-administrativo, ¿correcto? Entonces, mira, de las casetas, ¿no? Las casetas de las ciudades, de las pequeñas poblaciones, y ya de un nivel ya más macro, hablamos de región, ¿correcto? Entonces, ese es el dato importante que tú tienes que saber de este punto. Profe, pero hay más datitos, sí, quizás te pregunte, San Marcos no pregunta mucho lo que te voy a mencionar ahora, pero sí las otras universidades como Villarreal, Callao y la UNI, que te dice lo siguiente. Mira, a ver, tenemos, y te preguntan, a ver, ¿cuál es en este caso el departamento más pequeño? Tumbes, no, son datitos y extras. Tenemos ¿no? el más grande, Loreto. La región que tiene mayor tasa de masculinidad, donde hay más varones, Madre de Dios. Mayor tasa de feminidad, Lambayeque. La región que tiene mayor cantidad de provincias, Ancash. ¿Ya? De repente te pueden preguntar, a ver, ¿el Perú es límite con qué país? Dime, ¿esto qué país es? Porque tú sabes, ¿ah? Esto sería el país de Ecuador. Dime, ¿esto qué sería? Colombia, Brasil, ¿no? Tenemos aquí a Bolivia y tenemos a tu amigo los chilenos, ¿correcto? Entonces, profe, a ver, ¿qué más? A ver, explíqueme. Ya, está bien fácil esta parte, mira, a ver acá. Ya está, vamos a colocar ya y Chile. Ya, el Perú es fronterizo con ¿cuántos países? Estamos hablando, jóvenes, con 5 países. Pero a ver, ¿cuál es el departamento, jóvenes, que es límite con varios países? Loreto, ¿no? Loreto es límite con Ecuador, Loreto es límite con Colombia y con Brasil. ¿Ya? En cambio, profesor, ¿con qué país el Perú comparte más regiones limítrofes? ¿No? Sería con Ecuador, ¿no? Mira, Tumbes, Piura, ¿no? Amazonas, Cajamarca, parte de Loreto. Ya, entonces con el país que se comparte mayor cantidad de regiones es con Ecuador. ¿Ya? Profe, mayor límite fronterizo, mayor extensión en área, estamos hablando de Brasil, jóvenes, ¿ya? ¿Con qué país el Perú ha tenido el último conflicto? ¿Tú te acuerdas? Ya fue el gobierno de Fujimori, ¿no? De Alberto Fujimori, fue con Ecuador. Ya, y el último, un límite marítimo lo ha tenido con Chile. Ya, entonces, jóvenes, ese datito es muy importante, ya son datos extra nada más. Pero ahora, si vamos a hablar sobre los tratados internacionales, es muy importante. Mira, a ver aquí. Tenemos, jóvenes, ya sabes, límite con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile. ¿Correcto? Pero tú tienes que saber qué tratados se firmaron con estos países. ¿Ya? Porque si hablamos de tratados, es parte de ¿qué? De la geografía política. A ver, si comenzamos con Ecuador. ¿Ya? Ecuador. Se firmó en el año 1942, jóvenes, lo que es el protocolo de Río de Janeiro, más conocido también como el Tratado de Paz, Amistad y Límites. ¿Ya? Paz, Amistad y Límites. Profe, ¿qué ocurrió aquí? ¿No? Jóvenes, paralelo, contexto que está pasando aquí, estamos hablando de ¿qué? De la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. Profe, entonces, ¿quién está gobernando en el país? Estamos hablando del primer gobierno ¿de quién, jóvenes? De Prat Arteche, pues, ¿no? Ya, profe, aquí se va a dar una de las batallas más importantes, conocido como la batalla de Zarumilla, donde se va a inmolar grandes héroes, ¿no? Un héroe sería el que está en tu billete de 10 soles, Abelardo Quiñones. Ya es uno de ellos. Profe, pero también tenemos el Ante de Brasil, en el año 1998,
no llamada la guerra del Cenepa, en el gobierno de Alberto Fujimori. Profesor, entonces, ¿por qué recibe el nombre de Janeiro, no? O Brasilia, a ver, ¿no? Brasilia, ¿por qué? Porque, jóvenes, Brasil, ¿no?, va a entrar como moderador en estos tratados internacionales. Ya bueno, en Brasil es Janeiro, pues, ¿no? ¿Qué más, profesor? Tenemos al otro lado, tenemos con Colombia el Tratado Salomón-Lozano. Profe, el Tratado Salomón se firmó en el gobierno de Augusto Beleguía. ¿Ya? Augusto Beleguía. No conoció como el presidente más entrevista, porque arregló varios territorios, ¿ah? Y te voy a mencionar cuáles fueron. ¿Ya? No te olvides, el único en Colombia es Salomón Lozano. De lo que nuestro límite era el famoso río Caquetá. Hoy en día nuestro límite fronterizo con Colombia es un río llamado el río Putumayo. Ya voy a colocar, a ver aquí. Este es el famoso río Putumayo, ¿no? Putumayo. Pero también tenemos límites con Brasil, ¿no? Con Brasil se han firmado tratados como ¿qué? Año 1909, Leguía también, jóvenes, Velar de Río Branco, ya, Velar de Río Branco, y también tenemos el tratado Herrera de Aponte y Ribeira, pero esto ya sería en el año 1851. Profe, se le cede también territorio a Brasil. Miren, imagínate, ¿eh? Se le ha cedido territorio a Brasil. Mira, todos le han quitado territorios al Perú, ¿no? Nuestro límite con Brasil es un río también, a ver aquí, muy importante, el río Javari. El río Javari. ¿Qué más, profesor? En el caso de Bolivia tenemos el tratado Osma-Villazón y también el tratado Pueblo Bustamante, 1909, el primer gobierno de Augusto Beleguía, ¿no? El presidente que gobernó más años en el país. Pero si nos vamos más al sur tenemos un tratado con Chile, el Tratado de Lima, año 1929, también el gobierno de Leguía, ¿no? En el segundo gobierno de Leguía, llamado ¿cómo se llama? El onceño de Leguía, jóvenes, ¿no? A ver, o también se le llama Tratado de Lima, o llamada también Radagambio Figueroa Larraín. Acuérdate, Radagambio Figueroa Larraín, ¿correcto? Profe, también no olvidarte el Tratado de Ancón, ¿no? Que va a dar fin a la famosa guerra del Pacífico. Y en el Tratado de Ancón, jóvenes, se le cede a Chile lo que es. ¿Qué se le cedió a Chile? ¿Te acuerdas? Tarapacá, por siempre. Y se firmó un plebiscito de 10 años en que se le cedía Tacna y Arica. Luego de 10 años nos tenían que devolver. Pero, jóvenes, no una dejadez del gobierno peruano. Ya cuando entra Leguía al poder, termina con este conflicto y donde Arica se va, ¿para qué? Para Chile, y Tacna regresa al Perú. Y ese tratado se le llama el Tratado de Lima. ¿Perfecto hasta aquí? Correcto, ¿no? A ver, profe, me pueden preguntar en mi examen, ¿qué más? A ver, ¿con qué país se comparte mayor área, mayor extensión? Sería con Brasil. Luego de Brasil viene Ecuador, luego Colombia, Bolivia y por último Chile, ¿no? Con Chile se comparte menor extensión. A ver, y para culminar tienes que saber la famosa división política del país. Esta división política está en departamentos, regiones, ¿no? Regiones, provincias y luego viene distritos. ¿Ya? Si hablamos de departamentos, tú ya sabes, ¿no? Los 24 departamentos clásicos. Si hablamos de regiones políticas, ¿cuántos son? Son 25 regiones políticas más Lima metropolitana. Más Lima metropolitana. ¿Ya? Tenemos las provincias y los distritos, no es más pequeño ya. Entonces, los distritos y las provincias es parte del gobierno local, ¿no? Las regiones ya el gobierno regional, ¿no? Junto con los departamentos, y hay otra división llamada el gobierno central o el gobierno nacional. Es así la dinámica: gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. Tanto el gobierno regional como el gobierno local gobiernan 4 años. Ya, en cambio el gobierno central, donde está tu presidente, son un gobierno de 5 años. Entonces, profe, también tienes que saber las formas de administración. ¿Como cuáles? El centralismo, la descentralización y la regionalización. A ver, ¿qué es centralismo? Es la concentración de poder. Poder, a ver. Tú debes saber, jóvenes, que la gente piensa que Lima es progreso, que en Lima no hay mejor educación, mejor atención de salud,
Lima y trabajo, pero cuando vienen, no, y tu gobierno impulsa Lima, 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 todo Lima, ¿no? Por eso que ocurrió un gran colapso en lo que fue las migraciones internas, ¿ya? Tus poderes están en Lima, todo está en Lima, ¿no? Bien centralizado. Eso es, jóvenes, el famoso término de centralismo. Pero también tenemos la descentralización, es lo que se busca, la distribución equitativa, igualitaria de poder, ¿ya? De poder. Esta distribución muy importante en el cual se les asigna, jóvenes, recursos a los diferentes gobiernos y todo por igual, ¿no? Estaría acabando automáticamente con el centralismo. Y la descentralización me sirve de base para hacer la regionalización, ¿correcto? No te vayas a confundir, jóvenes, en el centralismo y la descentralización, que fue pregunta de San Marcos. Ahora vamos a continuar y vamos a hablar sobre los tratados internacionales. Pero no olvidarte, con el país que limita mayor extensión es con Brasil, luego viene Ecuador, y con Ecuador se comparte mayor regiones, ¿no? Ejemplo, te había mencionado, tenemos Tumbes, Piura, tenemos, en este caso también tenemos Amazonas, Cajamarca, Loreto, toda esta parte fronteriza con Ecuador, ¿ya? El departamento con el departamento más internacional, como lo llaman algunos, es Loreto, límite con Ecuador, con Colombia y con Brasil, jóvenes, ¿ya? Muy importante. Profe, ¿qué más tengo que saber respecto a la geografía política? Ya, los tratados, la secuencia, jóvenes, cómo se ha ido dando en todo nuestro proceso histórico, cada firma, a ver, en este caso, también cómo ha ido cambiando nuestros límites fronterizos también. Ya, en el caso con Perú con Colombia y Salomón Lozano, este límite fronterizo se llama, dime, ¿cómo se le conoce? Jóvenes, es el río Putumayo, ¿correcto? Tenemos el río Yavarí con Brasil, y también mencionar el orden de los tratados. Primero fue con Ecuador, ¿ya? Primero en Ecuador fue Río de Janeiro, llamado también Paz, Amnistía y Límites. ¿Qué te dije? La batalla de Sarumilla, ¿no? Más faltante. La Acta de Brasilia viene después, Fujimori. Con Colombia más fácil, Salomón Lozano. Con Brasil, Velarde Río Branco. Luego tenemos, anterior a eso, tenemos Herrera Ponte y Ribeiro, ya, donde se permite la libre navegación por el famoso río Amazonas para poder comercializar con Europa. Ya luego viene Osmar Villazón y Polo Bustamante, y el presidente que firmó más tratados internacionales es Augusto B. Leguía, ¿no? El 11 de Leguía se hizo el Tratado de Lima, ¿no? Estamos hablando también de su primer gobierno de Leguía en la República Aristocrática para firmar el Velarde de Río Branco con Brasil y el Tratado también Polo Bustamante. Ya más adelante, joven, ¿no? Tenemos a Salomón Lozano, ¿no? Esto le va a causar grandes problemas a Augusto B. Leguía, que le va a costar, jóvenes, un golpe de Estado. ¿Por qué? Por Luis Sánchez Cerro. Y de esa manera se acaba el oncenio y se daría inicio al tercer militarismo. Y esto es un proceso histórico, ¿eh? Por eso es que es muy importante hablar de estos puntos en la geografía política, ¿correcto? A ver, tenemos también Brasil, jóvenes. Brasil no vayas a pensar que por más que el tratado se llama Janeiro o no, ante Brasil es con Brasil, no, es con Ecuador, ¿ya? Correcto, aprende esa diferencia. Profe, ¿qué más? También no confundirte los puntos extremos. Ya para culminar, tienes que aprender estos puntos. El punto de Wapping, el norte, o llamado boreal también. El punto austral, Pascán el Hueso, o llamado, jóvenes, ¿no? Sur también, con Chile. Este es el punto oriental, o llamado oeste. Y este es el punto, jóvenes, oeste, o llamado occidental. Si tu examen te pregunta, ¿con qué país el Perú comparte más límites fronterizos? Ya te lo dije ya. Profe, ¿quién amanece primero? El que amanece primero es el este, jóvenes, ¿no? La parte oriental. Y el último en amanecer, estamos hablando de, jóvenes, el oeste. El oeste, ¿ya? Así es la secuencia. Por eso que el este también se le puede llamar levante, y al oeste se le puede llamar poniente. Oriente. Entonces, ¿te ha quedado todo claro?
Ya, y con Colombia, ¿qué tenemos? ¿Una frontera natural o artificial? Con Colombia tenemos una frontera natural. Con Chile tenemos un hito. Ya, eso se le llama frontera artificial, ¿no? Y los puntos geodésicos también. Ya, en cambio con Bolivia tenemos aquí un laguito, ¿no? El lago Titicaca. Profe, es algo natural también. ¿Ya? Y no equivocarte entre la zona de frontera, área de frontera y la región de frontera. ¿Todo correcto hasta aquí? Bueno, jóvenes, esto sería todo respecto a la geografía política. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, cuídense. Bueno, jóvenes, ahora vamos a continuar con el funcionario, ya en la semana 16. La pregunta número 1 te dice lo siguiente. Una marcada corrupción de funcionarios en el gobierno central, regional y local puede afectar, ¿no?, la consecución de uno de los objetivos políticos que se persigue en la descentralización. Del texto se puede inferir que la corrupción amenaza. ¿Cuál sería, jóvenes? Sería la B, ¿no? La adecuada relación entre los distintos niveles de gobierno. Bueno, la clave sería 1, besito. 2. La ciudad de Iñapari no solo es un atractivo natural del departamento de Madre de Dios, sino también es un bloque de desarrollo económico. Conforma un paso de frontera con la ciudad de Asís en Brasil, donde se ubica el puente binacional que le permite el tráfico comercial y el traslado de importantes corrientes turísticas. Del texto se infiere que ambas ciudades constituyen. ¿Qué constituyen, jóvenes? Sería, a ver, en este caso la clave sería la, ¿no? La, ¿no? Porque sería una conurbaciones, ¿no? Las conurbaciones son las regiones que comprenden una serie de ciudades, ¿ya? Conurbaciones, no te olvides, ¿ah? Que a través de esto que se da una corriente de, no una corriente de un crecimiento poblacional, ¿ya? Y también un crecimiento físico. Esas son las conurbaciones. La clave sería avión. 3. Es el paso fronterizo, en el paso fronterizo Perú-Chile se presentan dificultades vehiculares para cruzar hacia el país vecino. Ya, por eso se viene agilizando las conversaciones para firmar el convenio que permitirá construir un paso de desnivel que hará más ligero el tránsito desde el complejo de Santa Rosa, Perú, hasta Chacayuta, Chile. Esto es posible porque dicha frontera se concibe como un espacio de interacción, ¿no? Y actuación compartida que permite el desarrollo de los países hermanos. La clave sería 3, enano. Y la 4 te dice, en el siguiente mapa relacione correctamente las letras asignadas en la imagen y su respectiva denominación, en referencia a lo dictaminado por el fallo de la Haya. Luego marque la respuesta correcta. A ver, te dice la 1, la premisa 1 te dice 80 millas desde la costa. 80 millas de la costa. La premisa 2 te dice línea equidistante a las costas. 3, 50.000 kilómetros cuadrados concedió al Perú. Y la 4 es el hito 1 con marea baja, ¿no? A ver, no olvidarte que según jóvenes tenemos la Declaración de Santiago, el Perú, jóvenes, antes todavía, ¿no? En el gobierno de Bustamante y Rivero se dictó las que son las 200 millas. Ya luego con la Declaración de Santiago se va a sumar Chile y Ecuador, ¿no? Pero ya luego sale otra propuesta en la CONVEMAR, la Convención del Mar, que te busca reducir a 12 millas. Y a 12 millas, jóvenes, y las 188 millas sería zona económicamente. ¿Ya? Entonces, jóvenes, el Perú ha firmado todavía, y el Perú tiene sus 200 millas todavía. Entonces, profe, pero aparte de esto sucedió un problema también en la parte limítrofe con Chile, ¿te acuerdas? La Corte de la Haya, nos fuimos hasta la Corte de la Haya, al final salió un veredicto, ¿no? A ver, entonces la clave correcta sería la, a ver, en este caso sería la B. Las 80 millas es la letra C, ¿no? La línea equidistante a las costas es la letra D. Y los 5.000 kilómetros cedido es A. Y el hito 1 de la Concordia es B. La clave sería besito. Aquí nos quedamos, jóvenes. Estudio. Suelta.